Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros, listos para sumergirnos en un drama, un romance y bueno, un poco de polémica como siempre. Hoy, como ya habréis visto en el título, tenemos un tema que está dando mucho que hablar, el culebrón amoroso, o no tan amoroso, entre Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Prepárense porque esto va a ser un viaje lleno de giros inesperados, rumores jugosos y sobre todo, mucho sentimiento. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta el contenido que os traigo cada semana, no olvidéis darle al botoncito de suscribirse. Es gratis, os notifica cada vez que subo un nuevo vídeo y, lo más importante, me ayuda un montón a seguir trayéndoos todo este salseo. Así que manitas arriba y a suscribirse. Vale, ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman, Demet Özdemir, Francesca Chillemi, nombres que resuenan en el corazón de todo fan de las telenovelas turcas. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente entre ellos? ¿Por qué el título de hoy es tan explosivo? ¿De verdad hay amor, desamor y una tercera en discordia? Vamos a desgranarlo todo paso a paso. Empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir. Para muchos, la pareja perfecta. Su química en la serie Erkencikus traspasó la pantalla. Era palpable, eléctrica, innegable. Todos queríamos que ese romance de la ficción se hiciera realidad. Y bueno, para alegría de muchos, durante un tiempo pareció que así era. Hubo rumores, fotos robadas, miradas cómplices, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. La prensa turca estaba que echaba humo. Los fans, por supuesto, enloquecidos. Se crearon clubs de fans dedicados exclusivamente a la pareja, se analizaban cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras. Era una auténtica fiebre. Imaginen, mis amores, la intensidad. Cada publicación en Instagram era diseccionada, cada entrevista analizada al milímetro buscando la confirmación definitiva. Había páginas enteras dedicadas a recopilar pruebas de su amor, desde el tipo de café que pedían hasta los emojis que utilizaban en sus mensajes. Un delirio colectivo. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de romance se fueron apagando. Las fotos robadas desaparecieron. Las miradas cómplices se tornaron distantes. Y finalmente llegó la confirmación, Can y Demet habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan prometedora había llegado a su fin? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, en fin, un sinfín de teorías. Algunas fuentes cercanas a la pareja hablaban de la fuerte personalidad de ambos, de sus ambiciones profesionales que chocaban, de la presión mediática que les asfixiaba. Otros, más maliciosos, susurraban sobre supuestas infidelidades y comportamientos posesivos. La verdad, mis cielos, es que nunca lo sabremos con certeza. El mundo del espectáculo es una jungla, y las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que ni Can ni Demet nunca revelaron los verdaderos motivos de su ruptura. Ambos se mantuvieron en silencio, respetando la privacidad del otro. Y aunque la herida tardó en cicatrizar para muchos fans, la vida siguió adelante. Demet se centró en su carrera, cosechando éxitos en nuevas series y películas. Can, por su parte, buscó nuevos horizontes, probando suerte en proyectos internacionales y reinventándose como un icono global. Pero claro, el recuerdo de su romance con Demet siempre planeó sobre él, como un fantasma del pasado. Y aquí es donde entra en escena Francesca Chillemi. Actriz italiana, guapísima, talentosa y para colmo compañera de reparto de Can Yaman en la serie Viola come il mare. La bomba estalló cuando empezaron a surgir rumores de un posible romance entre Can y Francesca. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de Can y Demet, aún con el corazón roto, no podían creer lo que estaban viendo. ¿Can había encontrado el amor de nuevo? ¿Y con Francesca Chillemi? La controversia estaba servida. Imaginen el drama, mis amores. Los foros de fans explotaron con mensajes de indignación, tristeza y esperanza. Los hashtags #Can Demet Forever y #Can Francesca se convirtieron en trending topic mundial. Una auténtica guerra civil virtual. Pero, ojo al dato.
Aquí es donde la historia se complica un poco. Porque Francesca Chillemi, señoras y señores, está casada. Sí, habéis oído bien. Francesca está felizmente casada con el empresario Stefano Rosso y tienen una preciosa hija. Esto, por supuesto, añadió una capa extra de morbo y complicación a la historia. Ya no era solo una cuestión de superar un antiguo amor, sino también de respetar un matrimonio. Así que, ¿qué está pasando realmente entre Can y Francesca? ¿Son solo buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿O hay algo más que no nos están contando? La respuesta, como siempre, es difícil de discernir. Los paparazzi italianos se frotaban las manos, siguiendo cada movimiento de la pareja, esperando capturar una imagen comprometedora. Los programas de chismes italianos y turcos dedicaban horas a analizar su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas. Un auténtico despliegue mediático. Can y Francesca han negado rotundamente cualquier romance. Han insistido en que su relación es puramente profesional y que se llevan muy bien, tanto dentro como fuera del set de rodaje. Francesca ha reiterado su amor por su marido y su familia, dejando claro que no hay nada que pueda poner en peligro su matrimonio. Han posado juntos en alfombras rojas, han concedido entrevistas conjuntas y han compartido momentos divertidos en las redes sociales, siempre manteniendo una actitud cordial y profesional. Han intentado proyectar una imagen de amistad y compañerismo, pero, claro, el fantasma del romance siempre ha estado presente. Pero a pesar de las negativas, los rumores persisten. La química entre Can y Francesca en la pantalla es innegable. Sus interacciones públicas son cariñosas y cercanas. Y claro, la prensa del corazón está encantada de alimentar la especulación. Cada gesto, cada mirada, cada comentario se interpreta como una posible señal de algo más que amistad. La prensa sensacionalista se ha inventado citas secretas, escapadas románticas y hasta conversaciones comprometedoras. Un auténtico festival de inventos. Algunos dicen que Can y Francesca son solo amigos muy cercanos. Otros que hay una atracción mutua, pero que ambos están siendo cautelosos debido al matrimonio de Francesca. Y otros, más osados, aseguran que hay un romance secreto que se mantiene oculto a los ojos del público. Las teorías son infinitas y cada cual más descabellada. La verdad, como siempre, solo la saben ellos. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Can, Demet y Francesca ha generado un gran revuelo mediático y ha dividido a los fans. Es un triángulo amoroso que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Un culebrón de la vida real que supera cualquier ficción. Por un lado, están los que siguen soñando con una reconciliación entre Can y Demet. Creen que su amor es verdadero y que algún día volverán a estar juntos. Estos fans no ven con buenos ojos la relación de Can con Francesca y la consideran una simple distracción. Organizan campañas en las redes sociales para pedir la reconciliación, crean montajes con fotos de Can y Demet juntos y atacan a Francesca con comentarios hirientes e incluso amenazas. Un comportamiento, mis amores, totalmente inaceptable. Por otro lado, están los que creen que Can tiene derecho a rehacer su vida y que Francesca es una mujer maravillosa que lo hace feliz. Estos fans apoyan incondicionalmente la relación de Can y Francesca y no entienden por qué algunos se empeñan en vivir en el pasado. Defienden a Francesca de los ataques, celebran sus logros profesionales y esperan que Can encuentre la felicidad a su lado. Una actitud mucho más madura y respetuosa. Y luego, claro, están los que simplemente disfrutan del drama y del salseo, sin tomar partido por nadie. Estos fans se dedican a analizar cada gesto, cada palabra, cada rumor, para ver cómo se desarrolla esta telenovela de la vida real. Comentan las noticias con ironía y sarcasmo, disfrutan de la polémica y se ríen de las teorías conspirativas. Unos verdaderos profesionales del chisme. En fin, un culebrón en toda regla. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Pues la verdad que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles y que la vida de los famosos está llena de luces y sombras. Que las apariencias engañan, que los rumores pueden ser falsos y que solo los protagonistas conocen la verdad. Can Yaman, Demet Özdemir y Francesca Chillemi son tres personas que están viviendo sus vidas, tomando sus propias decisiones y lidiando con sus propios problemas. Y al final del día, lo único que podemos hacer es respetar sus elecciones y desearles lo mejor. Desearles que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados, y que puedan superar este torbellino mediático con la mayor dignidad posible. Y hablando de desear lo mejor,
quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado el salseo y que os hayáis entretenido un rato. Este drama, mis amores, nos recuerda que incluso las vidas más glamurosas están llenas de incertidumbre, dolor y complejidad. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de la relación entre Can, Demet y Francesca? ¿Creéis que hay amor verdadero entre alguno de ellos? ¿O es todo puro marketing? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras ideas. No olvidéis que este es un espacio para compartir opiniones, siempre con respeto y consideración hacia los demás. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like. También podéis compartirlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren del salseo. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos llenos de chismes, rumores y dramas de vuestras estrellas turcas favoritas. Muchas gracias por estar ahí un día más. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, mis corazones enamoradizos, la vida es un culebrón, así que disfrútenla al máximo. Besitos.